Buenas tardes de nuevo, se saluda a los compañeros de corporación, a las personas que nos siguen en el salón capitular y se abre la sesión de este pleno ordinario correspondiente al mes de abril del año 2023, convocado para hoy día 20 a las 5:30. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 26 de enero, 28 de febrero y 3 de marzo de 2023. ¿Alguna cuestión, alguna aclaración? Se aprueban por unanimidad. Punto número 2, comunicados y disposiciones oficiales. No se trae ningún comunicado ni disposición oficial a este pleno. Muchas gracias. Punto número 3, propuesta del teniente de alcalde, delegado de Patrimonio, para conceder autorización para la cancelación de la condición resolutoria que grava las fincas registrales 31.198 y 31.247. Secretaria. La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril del presente ejercicio, al punto segundo y por unanimidad de los miembros de la comisión presentes, es decir, con el voto a favor del señor presidente, don José Javier Ruiz Arana, de los representantes del Grupo Municipal Socialista, don Daniel Manrique Lara Quirós, doña Esther María García Fuentes, doña Encarnación Niño Rico, don José Antonio Medina Sánchez y doña Nuria López Flores, de las representantes del Grupo Municipal Popular, doña Auxiliadora Izquierdo Paredes, doña Nazaret Herrera Martín Niño y doña Macarena Lorente Anaya, y de los representantes del Grupo Municipal Mixto, doña Esther Ceballos Zúñiga Liaño, don Pedro Pablo Santamaría Curtido, don Gilberto Bernal Reyes y don José Rodríguez Fénix, acuerda dictaminar favorablemente la propuesta del señor teniente de alcalde delegado de Patrimonio, don Daniel Manrique Lara Quirós, para conceder autorización para la cancelación de condición resolutoria que grava las fincas registrales 31.198 y 31.247, debiendo elevarse a este excelentísimo ayuntamiento pleno para su aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Daniel Manrique. Sí, bueno, muy rápidamente traemos de nuevo una cancelación de condiciones resolutorias sobre dos fincas, un piso y un garaje en el mismo edificio, que obedece un poco la dinámica que venimos haciendo en plenos anteriores. Estamos ante una promoción que el Ayuntamiento vendió en su día con el objetivo de que estuviese destinada a vivienda de protección oficial, entre otras obligaciones que se le imponía al comprador. Una vez que ha pasado el tiempo, se ha visto que aquellas condiciones, aquellas obligaciones que se imponía y que estaban sujetas a una condición resolutoria se han cumplido todas ellas, y el propietario pues pide simplemente su cancelación, y siendo ya procedente pues no resulta en ningún caso justificado que siga teniendo esta carga. Por lo tanto, lo que planteamos es que se proceda a su cancelación. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión por parte de los portavoces? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Punto número 4, moción de la concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Macarena Lorente Anaya, para instar al Gobierno de España a establecer medidas contra la inflación. La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión ordinaria celebrada el 17 de abril del 2023, al punto tercero y por mayoría de sus miembros presentes, es decir, con el voto a favor de las representantes del Grupo Municipal Popular, doña Auxiliadora Izquierdo Paredes, doña Nazaret Herrera Martín Niño y doña Macarena Lorente Anaya, y del representante del Grupo Municipal Mixto, don Gilberto Bernal Reyes, y la abstención del resto de sus integrantes, acuerda dictaminar favorablemente la moción de la señora concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Macarena Lorente Anaya, para instar al Gobierno de España a establecer medidas contra la inflación, debiendo elevarse a este excelentísimo ayuntamiento pleno para su aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Auxiliadora Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros de corporación, también a las personas del público que nos acompañan y, por supuesto, también a las personas que nos ven de las redes sociales a través de Internet. Hoy nos gustaría hablar de aquí de algo que sufren todos los españoles, pero, por supuesto, queremos centrarlo en nuestros vecinos, en los roteños, como es el tema de la inflación. Una palabra que a veces puede resultar un poco complicada o técnicamente que a veces es difícil de entender, pero que todos entendemos cuando vamos a hacer la compra y vemos que todos los productos, incluso los de primera necesidad, están cada vez más caros. Por lo tanto, nosotros hoy desde el Partido Popular, hoy, aunque no vengamos a pedirle directamente al Gobierno municipal, pero sí a que todos los grupos políticos nos unamos para pedirle al Gobierno de España que se bajen los impuestos a esos productos de primera necesidad, que se bajen impuestos a otro tipo también de productos que utilizamos a diario todos los españoles y todos los roteños,
para contrarrestar esa subida de precio que sobre todo está afectando pues, a las rentas medias, que son la mayoría de los roteños. La exposición de motivos de esta propuesta, me gustaría resumirla, voy leyendo, pero resumo en muchos párrafos, es que el fuerte encarecimiento de los precios de los productos de primera necesidad es el que determina el incremento de la inflación y castiga más a las personas y a las familias que tienen renta más baja. Por otro lado, la inflación, además, es considerada también como un impuesto oculto, ya que permite a la Administración aumentar los ingresos sin tener que tomar medidas de reforma tributaria, como son incrementos en los tipos impositivos o recortes en los beneficios fiscales. Por lo tanto, es un impuesto oculto, la inflación, que hace que la Administración pueda recaudar más. Y por último, decimos que la inflación también tiene efectos sobre la recaudación tributaria, al distorsionarse los pagos impositivos reales cuando se producen desfases entre el momento en el que se obtiene la renta y el momento en el que se paga efectivamente el impuesto. Por lo tanto, la realidad de esta situación es que la inflación asfixia a la familia y a muchísimos roteños. Continúa la fuerte subida del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. En los últimos años la compra ha subido un 24,3% desde el año 2020, es decir, ha subido 1.550 euros por hogar. Se han disparado la mayoría de los productos básicos de la cesta de la compra. El aceite de oliva ha subido un 74%, ha habido incluso momentos en los que la gente ha empezado a comprar de forma masiva aceite de oliva ante la escasez que se podía prever que iba a haber. Un 54% ha subido el azúcar, un 45% ha subido la leche al consumidor, pero no a los ganaderos, tenemos que decirlo. Y un 41% ha subido la harina, entre otros muchos productos. El precio de los productos básicos del campo se ha disparado un 60%, a pesar de las ayudas que se han dado desde las diferentes administraciones. Y ahora el Banco de España revisa al alza su previsión de subida de los alimentos para este año del 7,8% que preveía al 12,2%. Por lo tanto, esta situación lo que está generando es que productos de primera necesidad sigan disparándose de precio y haciendo cada vez que familias con renta media, con un sueldo o con sueldo básico, no puedan llegar a final de mes. Y nosotros entendemos desde el Grupo Popular y entendemos por sentido común que hay que tomar medidas frente a esto. Por lo tanto, nuestros acuerdos son claros y tendría que decir que además de ser de sentido común y claro, no son propuestas ideológicas, sino que son propuestas lógicas. Primero, bajar el IVA de carnes, pescados y conservas. En segundo lugar, deflactar la tarifa del IRPF para las rentas menores de 40.000 euros. Mantener la bonificación de los 20 céntimos en el carburante, en la gasolina, a los autónomos y a las rentas medias y bajas. Aplazar el impuesto del plástico. Establecer ayuda a los titulares de explotaciones agrarias en crisis. Reducir los costes energéticos. Reforzar la posición negociadora de los productores en los mercados agrarios y convertir el minicheque de 200 euros en una devolución más amplia y automática vía IRPF a las rentas más bajas. Y, por supuesto, apoyar a los sectores productivos españoles, la ganadería, la pesca, la agricultura, para que sigan pudiendo ofrecer a los ciudadanos, a los roteños en este caso, productos de calidad a un precio adecuado. Por lo tanto, este es el sentido de nuestra propuesta y que esperamos que cuente con el voto unánime de esta corporación municipal. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros, compañeras de corporación, vecinos y vecinas que nos siguen aquí a través de las redes. Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, es que esta propuesta tiene tanto y además
esta propuesta, si hablamos de inflación, daría para un debate bastante amplio, pero para hablar de inflación de manera seria y no echándole las culpas al gobierno como se le echa de todo, porque ha dicho usted una cosa que afecta, o la inflación que viene afectando a todos los españoles. Y usted, señora auxiliadora, es que esto le afecta a toda Europa, es que no solo a España, es que la inflación no viene ni se ha creado en España por arte de magia, ni porque Pedro Sánchez se haya gastado dinero de todos los españoles, que es lo que vienen ustedes a decir. Es que la inflación es un dato, en este caso, una cosa que viene de la macroeconomía, que cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de macroeconomía sabe que la inflación no tiene por qué ver con la gestión de un gobierno o del gobierno de turno. Es que hay otros factores que pueden influir en la inflación. Después es que hay muchas cosas curiosas que, además, escuchándola, que la inflación es un impuesto encubierto. Yo que hay cosas con las que, por eso digo que daría para hacer un debate, pero serio. Usted intenta hacer ver a la gente que la inflación es un impuesto encubierto, a mí me parece de poca vergüenza. De poca vergüenza, porque la inflación, como hemos dicho, son magnitudes macroeconómicas que nada tienen que ver, o en este caso nada tiene que ver con la gestión de un gobierno, que tiene que ver con situaciones a nivel mundial que se están dando en todos los países, no solo en España. Puede hablar usted, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la subida, el porcentaje de la subida del aceite de oliva. Es que la subida del aceite del valor del aceite de oliva no solo influye la inflación, es que también influye que no se ha llovido, que no esté recogiendo aceitunas y por tanto hay menos aceite. Es que no podemos intentar hacer ver a la gente que todo es culpa del gobierno de coalición, es que ya está bien. Después, por ir rápido, solo creo que lo único que estoy de acuerdo de lo que ha dicho usted es que todos los precios han subido, pero también habla usted del tema de los ataques el ataque al sector de la alimentación. Está claro que el sector de la alimentación es súper amplio y está claro que los productores, en este caso la mayoría como suele ocurrir, no solo con este tema cuando ahora tenemos esta situación de inflación, sino siempre, que por eso muchas veces defendemos el consumo local y el consumo directo, para que los productores, en este caso, vean aumentados sus ingresos a través de la compra directa. Pero hablamos de las grandes cadenas de supermercados. Las grandes cadenas de supermercados que, incluso habiéndose aplicado una reducción del IVA de ciertos productos, no han hecho nada más que aumentar los precios. Y eso no tiene nada que ver con... O sea, no estamos lanzando ataques de una manera indiscriminada, venga, ¿a quién le toca? Es que es verdad que se están beneficiando ciertos sectores, en este caso de la alimentación, y normalmente tiene que ver, vamos a poner nombres, Mercadona, Carrefour, grandes cadenas de supermercados que han aprovechado la situación de la inflación para encima subir los precios de productos encima a los que se le ha reducido el IVA. Eso está claro, es que eso no es ni que yo me lo estoy inventando ni nada, es que eso es claro y lo puede ver cualquier ciudadano o ciudadana que vaya a comprar supermercado. Después, me he dado cuenta, muy curioso, que ustedes siempre hablan de rentas medias, porque las rentas medias van a pasar... ¿Las rentas bajas qué pasa? ¿Que se les ha olvidado a ustedes las rentas bajas? ¿Solo lo piden en una parte del acuerdo? No, es que rentas medias para ustedes es la situación de la panacea. Desde 40.000 euros. ¿Quién gana 40.000 euros? No mucha gente, creo yo. Entonces yo creo que esta propuesta debería haber enfocado también más para las personas vulnerables que los que ganan en torno a los 40.000 euros. Porque para que llegue a 40.000 euros, para mí una familia que llegue a los 40.000 euros anuales es una familia de clase media, como usted dice, y que va desahogado, y que en este caso no mucho le afecta la subida de los precios, le afecta a los más vulnerables, por supuesto, la carne y el pescado, pero estoy de acuerdo, pero otra vez aplazar el impuesto al plástico cuando ya vamos años tarde, poniéndole ese impuesto al plástico. Es que si no cambiamos el paradigma de consumo, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, hay cosas, hay una congregación de cosas con la que yo me llevaría horas y horas hablando y debatiendo seriamente sobre este tipo de propuestas que usted ha hecho hoy. Pero viéndolo visto y que es otra de la sección del Partido Popular de cada pleno de ataques al gobierno de coalición, en este caso mi voto va a ser en contra. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, vecinos que nos acompañan y que nos siguen por las redes sociales. Seré breve porque, tal como trasladamos en comisión informativa, reafirmamos nuestro voto, que será favorable, porque compartimos parcial en el fondo y la forma de la moción, pero íntegramente en el sentido de la propuesta, con reducción de impuestos a los más afectados y vulnerables. No entiendo la propuesta como una moción para echar en cara al Gobierno nada, sino como una búsqueda de soluciones. Es por ello que tendrá nuestro respaldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Esther Ceballos tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Perdonadme ante todo la voz, porque por eso traigo la mascarilla, perdón. Un saludo ante todo a todos los compañeros de corporación, a los que nos siguen por las redes y a los asistentes. Nosotros seguiremos en nuestra línea de no debatir puntos que creemos que no son competencia local. Puedo entender que un partido local traiga esta serie de propuestas para debatir, porque no tiene a lo mejor a quien instar hacia arriba, o son partidos que se pueden quedar cortos a la hora de poder elevar estas propuestas, pero entiendo que partidos que ya tienen esa interlocución en su sitio adecuado, traerlos aquí, pues para mí no tiene sentido. Lo llevo diciendo desde que entré y me iré diciendo lo mismo. Y simplemente pues nuestro voto será a favor, porque, como se ha comentado, yo tampoco lo veo como un ataque al Gobierno. Estoy de acuerdo con mi compañero en que son situaciones que bueno, por macroeconomía, por muchos motivos, se están dando. No creo que se le pueda echar toda la culpa al Gobierno, pero sí lo que se le puede echar la culpa quizás es en las maneras o las formas y las técnicas para paliar esas situaciones, ¿no? Que es lo que creo que hoy los compañeros del Partido Popular traen aquí. Se puede estar de acuerdo en lo que ellos traen o no, y yo debatiría realmente si esas propuestas son las adecuadas o no, pero no realmente que se está atacando al Gobierno, porque creo que, bueno, a lo mejor siempre se aprovecha la exposición de motivos para dar algún varapalo, al contrario, pero entiendo la propuesta y por eso la voy a votar a favor como una propuesta de los compañeros de cómo ellos paliarían esta situación, y lo que espero de contrario es que se diga cómo se paliaría de contrario. Y respecto, o sea, estoy de acuerdo mismo con la propuesta, y si se me convence por la otra parte, pues me abstendré, porque estaré de acuerdo con los dos. ¿De acuerdo? Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Encarnación Niño. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el Grupo Municipal Socialista sí va a votar en contra, drásticamente en contra de esta moción del Partido Popular. Nosotros podemos entender que de nuevo la señora Izquierdo y el Grupo Popular tenga que verse obligada por sus instancias superiores a traer a este pleno de nuevo en la sesión ya habitual de Pedro Sánchez, todos contra Pedro Sánchez, hoy un tema más, que es el tema de la inflación. Pero claro, cuando se trae un tema con tanta incongruencia, y ahora lo explico, lógicamente nos da más la sensación que se trae con un único ánimo electoralista, que es lo único que vemos últimamente que el Partido Popular sabe hacer. Porque es curioso que en ningún punto de la moción se hace alusión a precisamente de dónde vienen las causas de esta inflación. Ya lo ha comentado el portavoz Moisés Rodríguez, que efectivamente el inicio de una guerra tan cercana, además, a todos los países de la Unión Europea, ha propiciado el hecho de que todas las economías de la eurozona pues estén drásticamente atacadas y viéndose afectadas por una serie de circunstancias que, lógicamente, nadie hubiésemos querido vivir, pero que le está tocando a todos y cada uno de los gobiernos que en este momento tienen que afrontar una guerra como la guerra de Ucrania. Bueno, pues nosotros, aparte de conceptualizar un poco el sentido de la moción, nos parece que las cifras avalan que el conjunto de medidas que ya sí se han tomado por parte del Gobierno de la Nación ha hecho muestra de que efectivamente son medidas que han tenido bastante beneficios en el conjunto de la sociedad. Me refiero, por supuesto, a 6 paquetes de medidas desde el inicio de la guerra, de las que, por cierto, la mayoría están relacionadas con la propuesta que hoy trae el Partido Popular, con la bajada del IVA de productos de consumo necesarios, con la deflactar la tarifa del IRPF, con la bonificación de los carburantes, medidas que ya ha tomado el Gobierno,
con, por ejemplo, también las ayudas a las explotaciones agropecuarias y también con el minicheque de los 200 euros que ahora el Grupo Popular dice que hay que ampliar. Pero claro, es que desde que se inició este procedimiento de medidas, ya digo, 6 nuevos paquetes de ayuda por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, resulta que el Partido Popular siempre las ha votado en contra. Entonces, si como dice la portavoz de Vox, si como dice la portavoz de Esther Ceballos, efectivamente, estas propuestas son congruentes con lo que se debe de hacer. Claro, son congruentes para traerlas ahora, para ampliarlas cuando se ha votado en contra tantas y tantas veces en el ámbito que deben de votarse, que es el Congreso y el Senado de los Diputados. Por tanto, y dicho esto, los datos revelan que las distintas medidas que ha tomado el Gobierno de la Nación, la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, la rebaja del 5% en el IVA de la electricidad, la limitación en las subidas de los precios del alquiler, la ampliación del bono social eléctrico, los incentivos al transporte público que tanto bien están haciendo a la mayoría de los ciudadanos, pero sobre todo a los más jóvenes, las bajadas de impuestos a las energías, la ayuda de los 200 euros para rentas más bajas, los planes contra la sequía o el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, o lo que ustedes llamaron en su momento el timo ibérico, la excepción ibérica que ha propiciado que España sea uno de los países, junto con Portugal, que haya podido contener mejor los precios de la electricidad, y eso asumido y corroborado por el conjunto del Gobierno europeo. Por tanto, y dicho esto, a partir de aquí, y en esta tesitura, nosotros entendemos legítimo que el Partido Popular quiera decir, oye, vamos a mejorar lo que ya habéis hecho, aunque nosotros lo votáramos en contra porque en ese momento tampoco nos lo creíamos, ¿vale? Ya nadie habla de timo ibérico, porque lógicamente se ha demostrado que es una realidad positiva para nuestro país. Pero claro, todo el argumento se vuelve a desmontar cuando resulta que el Partido Popular, con su portavoz aquí en el Parlamento de Andalucía, rechaza una propuesta que ha realizado otro partido para que, además del Gobierno de la Nación, sea también el Gobierno de la Junta el que ayude a paliar los efectos que está teniendo la inflación en la mayoría de la renta, como usted bien dice, más en las medias y en las bajas, por supuesto. Y resulta que la señora Izquierdo en el Parlamento de la Junta de Andalucía vota en contra, por ejemplo, de establecer una bonificación del 80% al transporte público, de hacer una desgravación en el IRPF en la parte autonómica. Por ejemplo, vota en contra de una medida de apoyo adicional de 200 euros complementaria a la que ya tiene el Gobierno de España. Claro, porque es que la tendría que poner el Gobierno de la Junta, y entonces a usted ya eso no le viene. Vota en contra, además, de que el servicio de ayuda a domicilio se incremente la hora a 15,35. Vota en contra de que se bonifiquen las escuelas infantiles. Vota en contra de que se apruebe una línea para ayudar a la eficiencia energética y al autoconsumo en Andalucía, competencias que tiene la Junta de Andalucía y medidas que se pueden tomar porque además reciben ustedes unos fondos, como usted bien sabe, muy importantes de los fondos europeos a través del Gobierno de España. Por tanto, la incongruencia de su propuesta es tal, primero porque ya se han puesto en contra de estas medidas cuando se la ha aprobado el Gobierno de España, y segundo porque cuando les toca a ustedes como Gobierno de la Junta de Andalucía llevarlas a cabo, tampoco las quieren hacer. Por tanto, como usted comprenderá, nosotros no vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la proponente? Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, al final nosotros queremos hablar de este tema y creemos que es necesario tratar este tema. Y sobre todo es necesario que los ciudadanos y que los roteños sepan qué es lo que piensa cada uno sobre este tema. Y para eso estamos aquí. La inflación, decía el compañero de Podemos, el compañero Moisés, que es un tema de Estado que requiere un debate serio y que requiere un debate amplio. Y yo creo que hoy aquí estamos en el Ayuntamiento de Rota, en el Pleno, que es el sitio en el que tenemos que debatir todos, y nosotros al menos lo hacemos desde el Grupo Popular de una forma seria y de una forma, habiéndola estudiado, el tema de la inflación y qué es lo que están sufriendo o cómo están sufriendo las familias de Rota. Pero mire, yo creo que en ninguna de mis palabras, de mi intervención primera, he aludido a que las culpas de la inflación
sean ni de Pedro Sánchez ni del Gobierno de España. Creo que en la exposición que he hecho primera he sido bastante clara en exponer cuál es la situación que están viviendo, y me voy a centrar en Rota, los roteños, con el tema de la subida de precios, con el tema de la subida de los productos de la cesta de la compra, para comprar la leche, el aceite de oliva, la carne o el pescado, o para llenar el tanque del coche de gasolina. Eso lo estamos sufriendo todo el mundo. Y en ningún momento el Partido Popular ha hablado aquí de Pedro Sánchez ni del Gobierno de España. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no voy a decir de quiénes son las culpas, cada uno que analice el tema de la forma que más le interese. Nosotros lo que hoy traemos aquí al Pleno son propuestas y soluciones. Son propuestas y son soluciones, son medidas. Quizás otros prefieren ver la situación y quedarse de brazos cruzados. Y nosotros preferimos ver la situación, analizarla, sentarnos con los sectores afectados, sentarnos también con las empresas, sentarnos también con la gente y ver cuáles son las posibles soluciones que podemos poner encima de la mesa. Cuando habla de impuesto oculto, eso no es un término que se haya inventado el Partido Popular, es que la inflación, técnicamente, cuando se habla en los debates, se habla de impuesto oculto, no es un tema que aquí el Partido Popular quiera llamarlo así. Pero nosotros en todo momento hemos hablado de rentas medias y de rentas bajas. Y lo vamos a seguir defendiendo en todo nuestro programa. Nosotros entendemos que hemos traído muchísimas propuestas a este pleno. Y me dirijo a la portavoz socialista y al Grupo Socialista y concretamente al alcalde. No se nos podrá acusar al Grupo Popular del Ayuntamiento de Rota a que esta propuesta, que va dirigida al Gobierno de España, la traemos hoy porque estamos en época electoral. Es falso. Es falso. Ustedes saben que nosotros llevamos 4 años trayendo propuestas de competencias municipales, pero llevamos 4 años trayendo propuestas también de ámbito a nivel andaluz o de ámbito nacional, porque al final las políticas también que se ponen en marcha en el ámbito nacional afectan a todos los roteños y nosotros queremos hacer ver a la gente de Rota cuál es la postura que tiene cada grupo político. Por lo tanto, nosotros este trabajo lo venimos haciendo durante 4 años. Y hoy lo que queremos saber es cuáles son las medidas que ustedes proponen y además cuál es la postura que tiene el Partido Socialista de Rota ante esta situación. Es decir, ustedes están del lado de todas esas personas que están sufriendo la subida de la cesta de la compra, la subida de los productos básicos, de gente que quizás a lo mejor pues antes iba a la pescadería con más frecuencia y ahora a lo mejor solo puede ir una vez por semana. O de los agricultores o de los ganaderos, que le han subido los productos básicos para sus campos, para sus tierras un 60%, y es que trabajan para no ganar dinero, trabajan para pagar, no para ganar dinero. Es decir, ¿ustedes están a favor de esas personas o están a favor de las políticas de Pedro Sánchez en el Gobierno de España? Es lo que ustedes van a reflejar hoy su voto. Y para terminar en esta segunda intervención, miren ustedes, nosotros no hemos votado en contra de esas medidas en Andalucía. Ese es el discurso que ustedes quieren hacer ver aquí siempre a partir de ahora por mi condición de parlamentaria. Yo le digo, traiga usted una moción aquí a este pleno para llevar ese tema, para aprobar este tema, traiga una enmienda, hubiera traído una enmienda a esta propuesta para sumar más medidas que ayuden a bajar la cesta de la compra a todos los roteños y hubiéramos hecho una propuesta en común entre todos de medidas necesarias para los roteños y para ayudar a las familias. No lo han hecho, lo siento. Estas son nuestras propuestas y queremos darlas a conocer a los ciudadanos. También que los ciudadanos conozcan a partir de ahora cuáles son las suyas y de qué lado están. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte de Moisés Rodríguez? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde.
Bueno, hablando de macroeconomía y demás, usted dice que sí, que yo no es la primera vez que lo escucho, la primera vez que lo escucho el término ese es aquí en este pleno. Y hablando, es que ya le digo, es que también nos guiamos para preparar muchas veces las intervenciones por exposición de motivo que ustedes presentan. Y no hubiera dicho nada de Pedro Sánchez y del Gobierno de España si usted no lo hubiera puesto achacando muchos de los problemas que usted está defendiendo aquí hoy, que tienen todos los españoles, no solo los españoles, como he dicho en mi primera intervención, sino todos los europeos, todas las personas de la zona euro, si usted no hubiera nombrado en su exposición de motivos al Gobierno de España. Además, le doy datos del mismo mes de marzo, nada más que tiene que buscar en Google en un momentito, países de la eurozona, inflación en los países de la eurozona. Letonia tiene un 17,3% de inflación, Estonia un 15,6%, Lituania un 15,2%, España, estamos hablando de datos de marzo, España estaba en un 3,1%, Alemania un 7,8%, Francia un 6,6%. No sé de dónde ve usted aquí que eso es un problema de todos los españoles, que solo afecta a los roteños, como quiere usted hacer ver. El problema es que hay que ser serio con estas cosas. Y la bajada del IVA, pues mira, a lo mejor en eso estoy más de acuerdo, que ese sí que es el impuesto de los pobres, ese sí que es el impuesto de los pobres y no la inflación, porque la inflación viene por otros motivos que ya se han explicado aquí en parte, una guerra, una sequía, ahí es donde se inflacionan los productos. El IVA es el impuesto más injusto y el que paga todo el mundo por igual, y ese es más injusto para los pobres que el que usted está manteniendo aquí como en la inflación, como si fuera un impuesto que todavía sigo en mi posición de que no es un impuesto encubierto como usted ha mantenido. Después, habla usted, dice que no aludió al tema de las rentas bajas. Lo ha aludido usted dos veces en toda la exposición de motivos. Es más, resalta lo de la bajada o que van a ser vulnerables a las clases medias, lo resalta en negrito en la exposición de motivos. Cuando pasa lo de las rentas bajas como de perfil, es que esos son los que me preocupan a mí. Esas son las personas que me preocupan a mí. Porque que a una persona que gane entre 30 a 40.000 euros, que para mí eso es renta media, que gane entre 30 a 40.000 euros, le cueste más cara la cesta de la compra, pues la verdad me preocupa menos. Me preocupa menos porque todavía creo que se lo puede permitir. Al que me preocupa más es el que no llega a fin de mes, porque esa gente sí llegan a fin de mes. Yo, por suerte, ahora mismo llego a final de mes, pero a mí me preocupa las personas que no pueden comer ni un día pescado, ni un día pueden comer carne. Y usted está hablando de las rentas medias. Eso me preocupa más. ¿A quién defiende usted aquí? Eso me preocupa más. Después, no veo todo malo en la moción, sí que es verdad. El tema de reducir costes energéticos, lo he defendido aquí 200 millones de veces en este pleno. El reducir los costes energéticos, como hemos dicho, el bajar el IVA a las carnes. Pero es que hay cosas como, bueno, que habrá que ver cuando ustedes gobiernen. O la portavoz del Partido Socialista ha expuesto aquí, incluso propuestas que han presentado otros grupos en la Junta de Andalucía, y usted ha levantado su mano votando en contra. Es que esas cosas, ahí es donde hay que demostrar las cosas, no aquí de boquilla, que después aprobamos muchas cosas que primero que no se llevan a cabo y después que cuando vienen de otros grupos es lo que pasa. Vamos a ser serios con este tema, que importa a mucha gente, vamos a dejar de marear la perdiz y vamos a decirle a la gente lo que está pasando verdaderamente. Y que el problema de la inflación no es un momento que ahora se ha dado únicamente. A lo largo de la historia ha habido multitud de ocasiones en las que los países han tenido una inflación súper elevadísima y países que han tomado unas medidas que han sido más acertadas o menos acertadas. En Alemania, por ejemplo, una barra de pan costaba una barbaridad y valía el dinero nada. Cosas como esas son las que hay que explicar a la gente, que la inflación viene de determinados factores, de determinadas circunstancias que no tiene que ver muchas veces por cómo se gestiona un país o una situación, en lo que estamos hablando global como puede ser Europa. Hay muchos factores que pueden explicar la inflación. Tomar las medidas, se han dicho aquí numerosas medidas que se han llevado a cabo. Está claro que a lo mejor no son las suficientes, pero que la inflación ya de por sí no es una magnitud macroeconómica que sea fácil de reducir a simple vista. Y esto no se reduce de un mes para otro. Es más, si hablamos en el verano de 2022, la inflación estaba incluso más alta que ahora. El problema es que la inflación ahora, en ciertos productos como los alimentos, es donde han tenido un subidón tan grande que ha hecho que esa inflación no se reduzca tanto como se esperaba. También querer defender lo mismo. Estamos de acuerdo que los productores
también son los que pagan el pato igual que los consumidores, pero que las grandes cadenas de alimentación y de distribución son las que se están llevando todos los beneficios. Ahí es donde voy también, y ahí es donde hay que ser solidario, y si hay que atacarlo y decirle que hay que ser solidario, pues hay que hacerlo. Ahí es donde se ven las situaciones de uno y otro y no se pone uno de perfil. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Me resulta curioso. El PSOE acusa al Partido Popular de votar una cosa aquí y la contraria en la Junta de Andalucía. Pero las propuestas que hoy presenta el Partido Popular dice el Partido Socialista que ya las lleva a cabo el Gobierno. Pues si ya la lleva a cabo el Gobierno, porque votan en contra. Votan una cosa aquí, propuesta que según ustedes ya ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez. La verdad es que no sé quién actúa en modo campaña electoral. Creo que la propuesta es seria y lógica, en busca de soluciones, de posibles soluciones a los más vulnerables, y por eso nuestro voto será a favor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Esther Ceballos. Gracias, señor alcalde. Bueno, es que cuesta trabajo no intervenir, aunque uno no quiera, ¿eh? Vamos a ver. Con respecto a las medidas que plantean ambos, yo no en ningún momento se puede negar que el Gobierno de España no haya tomado medidas, pero a mí realmente y personalmente me han parecido insuficientes, ¿no? Desde el momento, por ejemplo, en que pasaron lo de la mascarilla, siempre se deja algo fuera, ¿no? O bajamos el IVA, pero la carne y el pescado no, como si no fuesen alimentos, creo que muy básicos. O de pronto quitar los 20 céntimos del combustible. Me parece que al final, el otro día, viendo una noticia, ¿no?, viendo el tema de la renta per cápita, pues me chocó bastante en el puesto en el que estamos, por debajo de Grecia. Es decir, nosotros hemos tenido un incremento, creo que recordar que estamos en una renta per cápita, un incremento del 490 euros, por debajo de Grecia, que tenía 980 y algo, creo recordar, y Francia, que se ha incrementado en 1.363. Estamos en el puesto 27 en ese ranking, entonces nos estamos empobreciendo, ¿no? Y yo pues, voy a tomar las palabras del otro día del señor Tamame, ¿no?, que me impactaron, la verdad, cuando dice que estamos todo el tiempo, ¿no?, intentando acabar con los ricos, y que realmente con que hay que acabar con la pobreza y con los pobres, ¿no? Creo que es lo que principalmente no acaba con los ricos, sino hacer a la gente más rica, o por lo menos mantenerse en el nivel que tenía. Me da igual ser una renta media, que el de la renta baja pase a una renta media, y el que el rico, oye, yo no tengo ninguna envidia, que siga siendo rico, pero que los demás no nos empobrezcamos, ¿no? No hay que ir contra el rico. Por supuesto, tiene que aportar más, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero hay que tomar medidas, creo que más contundentes en momentos en los que la gente lo está pasando bastante mal, y dejarnos de tirar los trastos a ver quién lo hace mejor o peor, ¿no? Sino creo que en estos momentos me da igual PP, que PSOE, que Podemos, que Suma, Resta, que me da igual, que todo el mundo se ponga de acuerdo y seamos más humildes políticamente a la hora de pensar en el ciudadano, que al final es el que nos paga, nos vota y pone su confianza en nosotros, ¿no? Entonces, esas medidas que plantea el PSOE me parecen buenas, pero insuficientes. Por lo tanto, voy a seguir manteniendo mi voto a favor, porque creo que hay que incrementar esas medidas y hay que ser un poco más contundentes, nada más. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Socialista? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, para hacer una propuesta que no va en contra de Pedro Sánchez, ya que usted no ha querido leerla entera, ya entiendo por qué, porque no quería usted hacer ver que iba en contra de Pedro Sánchez, yo la voy a leer yo, ¿vale? Porque usted en su propuesta dice, según los expertos, no se sabe qué es experto, hay que echar abajo el triunfalismo del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de España, esta es la moción del Partido Popular, lo que estoy leyendo. El gobierno de España es incapaz de controlar y frenar esta alarmante subida de precios. El gobierno de la nación está realizando una cruzada contra los empresarios del sector de la alimentación y la distribución. Y ya para colmo, cuando pasamos de la exposición de motivos y ya hemos hecho ya nuestro desahogo contra el presidente del gobierno, llega la propuesta de acuerdo y resulta que entre las propuestas de acuerdo ustedes lo que proponen son cosas que primero ya se han aprobado por parte del gobierno, segundo, ustedes no son capaces de llevar a cabo por parte de las administraciones en las que gobierna, como la Junta de Andalucía, y por último dicen apoyar a los sectores productivos españoles frente a los ataques injustificados de miembros del gobierno que solo ven aspas donde hay molinos. Le voy a explicar un poco, por si usted no lo sabe, qué es lo que ha hecho el gobierno con los sectores productivos de este país. Hacer un plan de ayudas directas por 660 millones de euros en total para el sector agroalimentario, que usted decía que estaba olvidado.
Como ha comentado usted algo también con respecto al tema de la leche, le digo que de esta cantidad el Ministerio puso a disposición de los productores de leche 169 millones de euros en ayudas directas. Y eso no lo podrá usted desdecir, porque es la realidad. Y después le voy a decir algo más que dicen los datos los datos últimos que dice: cuando el señor Feijóo y ustedes del Partido Popular critican que el Gobierno de la Nación está en contra del sector empresarial de este país, le digo, han crecido 7 veces los beneficios de las empresas españolas más que los salarios, según los datos del Banco de España. Han trasladado el aumento de la inflación que repercute en sus costes a los precios. En 2021 recuperaron todo lo perdido en el año anterior. Este año, 2022, hablando del 2022, han incrementado los beneficios un 21%. Las empresas de este país han incrementado sus beneficios con el Gobierno de Pedro Sánchez en un 21%. Y el gasto del personal por cada trabajador se ha elevado solo en un 3%. Afortunadamente, este Gobierno, además de hacer medidas para que los sectores productivos sigan trabajando, ha tenido la decencia de además no dejar a los trabajadores, como en otros gobiernos de otras crisis, al albur de lo que le pudiera ocurrir en cada momento y a la selva de lo que es la economía del libre mercado. Y afortunadamente en este país, no solo, como decía Moisés Rodríguez, España es el país con la tasa de inflación más baja de la Unión Europea, y lo dice estos datos que no son de Pedro Sánchez. España es el último. La tasa de inflación está en un 5,6% y todos los demás, Luxemburgo, Francia, Estonia, Lituania, Países Bajos, Italia, Austria, Bélgica, todos tienen una tasa de inflación mayor que la que tenemos en España. Que por supuesto hay que seguir reduciendo, por supuesto, que hay que seguir trabajando, por supuesto, pero no pueden ustedes decir que las medidas que se han tomado, que ahora vienen ustedes a reivindicar que las aprobemos aquí cuando ya se han tomado, precisamente no han tenido sus beneficios. Y digo algo más. Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que han posibilitado que los empresarios crezcan un 21%, han posibilitado también una evolución en la afiliación de la Seguridad Social como nunca se ha conocido en este país. Esta es la gráfica que dice cómo ha subido los afiliados a la Seguridad Social en este país, con una crisis como consecuencia de una guerra. Y, sin embargo, las medidas de una reforma laboral que han posibilitado el que los trabajadores, además, pasen de ser trabajadores eventuales sin ninguna seguridad a ser 3 de cada 4 contratos, personal con un contrato estable, fijo, indefinido, pues eso ha complementado un conjunto de medidas que ustedes podrán decir que no, que sí. Yo les entiendo, porque ustedes tienen un problema. ¿Cuál es el único mecanismo del Partido Popular cuando gobierna el Partido Socialista? Que el Partido Popular hace mejor las cosas en economía. Ese es el único discurso. Y el señor Feijóo ha tenido la gran mala suerte de que desde que ha llegado no para de decir lo mal que iba a ir todo en economía. Y resulta que ni los datos del paro, ni los datos de la tasa de inflación, ni los datos de los incrementos de las afiliaciones a la Seguridad Social, ninguno de esos datos realmente le dan la razón al discurso del señor Feijóo, sino que muy al contrario, le aleja cada vez más de poder ser el presidente del Gobierno de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la señora Izquierdo? Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, creo que va quedando claro cuáles son las posturas y cuáles son las medidas que cada uno entendemos que son necesarias para de verdad defender los intereses de las familias que lo están pasando mal. Se ha estado hablando aquí primero en una controversia de quiénes son las rentas medias, quiénes son las rentas bajas, si defendemos a las rentas medias pero no a las bajas. Yo lo que defiendo y defendemos desde el Partido Popular son a las familias que lo están pasando mal. Yo no sé quién entiende por renta media o renta baja, pero yo defiendo una familia que puede tener 2 sueldos en su casa, donde trabaja el hombre y la mujer, pero tienen 3 hijos, pagan la hipoteca, pagan la luz, el agua, las clases particulares de sus hijos, el colegio, tienen que pagar algunas actividades y para poder vivir llegan justo a final de mes.
y son 1000euristas y tienen 2 sueldos en su casa. ¿Eso es una renta media o es una renta baja? Yo lo que entiendo que es una familia que le cuesta llegar a final de mes, que lo está pasando mal y que necesita que cuando vaya a comprar la carne, el pescado, llenar el tanque de gasolina de su coche y seguir comprando y alimentando a la familia, pues no tenga por qué sufrir esta subida tan elevada. Por eso nosotros desde el Partido Popular lo que defendemos en épocas de gran inflación y en épocas de crisis es bajar impuestos, pero a todos los que necesitan que se le bajen los impuestos, a todas las familias que no llegan a final de mes, a pesar de tener un trabajo o a pesar de tener un empleo. Miles de familias en Rotas están en esa situación. No estamos hablando de las personas solo que pasan hambre, que tienen que acudir a un comedor social. Es que no estamos hablando solo de ellas, estamos hablando de esas familias que tienen que ir a un comedor social, pero también de todas esas familias que comen en su casa, que tienen un sueldo, que dignamente trabajan, pero que les cuesta mucho llegar a fin de mes, que no ahorran. También nos dirigimos a esas familias. Claro que sí, claro que sí. Lo que tenemos claro es que nosotros no defendemos ni un gobierno con 23 ministros, por supuesto que no, el gobierno con más coste social para todos los españoles de la historia, ni defendemos que a costa de esa inflación, a costa de esa subida de precios, el Estado haya recaudado en los primeros meses 7.500 millones de euros más de lo previsto. Eso yo no lo defiendo. O si ha pasado, nosotros entendemos desde el Grupo Popular que eso debe de revertir de nuevo esos ingresos de más que se ha incautado el Gobierno de España, debe de revertir de nuevo de alguna manera a las familias que lo han pagado de una forma directa. Porque se habla aquí de que la inflación no se reduce de un mes a otro, por supuesto que no, se reducen con medidas. Lo que pasa es que es verdad también que el Gobierno de España no se caracteriza justamente por ser rápido en poner las soluciones en marcha. Le gusta más, parece, que el problema continúe, agobiar y asfixiar hasta la saciedad y después de los meses poner la solución o hacer caso de las propuestas que se presentan. Y nada más que tenemos que remontarnos a 2 años hasta aquí. El IVA de las mascarillas no se podía bajar hasta que después de 6 meses de recaudar el IVA de las mascarillas se bajó. La ley del solo sí no era mala hasta que después de 6 meses de bajar las condenas a los violadores, a más de 1000 violadores y de que 100 violadores en toda España ya hayan salido de las cárceles, entonces se modifica. Y ahora pues está ocurriendo lo mismo con bajar el IVA a los productos básicos, a la carne, al pescado, al aceite, a la cesta de la compra. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta. Y decía aquí el Partido Socialista que en nuestra propuesta, en nuestra exposición de motivos, criticábamos al Gobierno de España. Lo hacemos, claro. Yo he dicho que en mi intervención no he aludido a ese tema, pero en la proposición, pues claro que se hace, porque es la propuesta del Partido Popular. Es que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en el Gobierno de España, pues claro que lo criticamos, faltaría más. Pero que ustedes ya no estén de acuerdo ni en la exposición de motivos, pero tampoco en las propuestas, es lo que nosotros no podemos entender. Porque miren, es mentira que ustedes han llevado todas estas medidas a cabo en el Gobierno de España. ¿De verdad ustedes han bajado el IVA a las carnes, a los pescados y a las conservas? ¿Ustedes se lo preguntan a la gente de verdad, a cualquier roteño que va al mercado, a la plaza de abasto y le dice que la carne, que el pescado, que las conservas están más baratas? ¿Usted le pregunta a un roteño que va a echar gasolina a su coche, a la gasolinera, le dice que la gasolina está más barata? ¿De verdad a un agricultor, a un ganadero, le dicen que sus productos básicos están más baratos y que ustedes están defendiendo a los agricultores y a los ganaderos en España? ¿De verdad? Mira, es que algunas veces sus palabras se contradicen tanto que esto nos daría para un debate tan largo. Cuando decimos en la propuesta, y lo vamos a dejar muy claro aquí,
en nuestra propuesta del Partido Popular, además de bajar el IVA, es apoyar a los sectores productivos españoles, como agricultores, ganadería, distribución, cadena alimentaria. Por supuesto, vamos a hablar de la ley de cadena alimentaria, de los ganaderos, que no se está cumpliendo la ley de cadena alimentaria. ¿Le siguen pagando el mismo precio la leche? Le siguen pagando el mismo precio la leche. Y cuando decimos que se defienda a estos sectores productivos frente a los ataques injustificados de miembros del Gobierno, es que es así. ¿O que usted no se acuerda ya cuando el ministro de Consumo decía que la carne de España era mala y que no comiéramos carne ni consumiéramos leche? Pues claro que tenemos que defender a los sectores productivos. ¿O es que usted no se acuerda cuando decía el ministro de Consumo que el turismo español era de bajo valor? Pues claro que está usted atacando al turismo español. Por lo tanto, tenemos que defender lo nuestro y entendemos que no se ha hecho. Por lo tanto, estas son nuestras propuestas para bajar el precio de la cesta de la compra, y está claro que ha quedado de manifiesto de qué lado está el Partido Popular y ha quedado de manifiesto de qué lado está el Partido Socialista y, en este caso, el alcalde, que no está del lado de las familias de Rota, sino que está del lado de Pedro Sánchez. Bien, muchas gracias. Bueno, es importante ver algunas veces las actas para que se refleje lo que usted ha dicho en su primera intervención y lo que ha dicho en su tercera intervención. Y entre una y otra ha podido pasar 15 minutos. Y en la primera intervención decir que aquí no venía a hablar del Gobierno de España, ni de Pedro Sánchez, ni nada, y en la tercera intervención todo lo contrario, centrando todos los ataques. Sí, claro. No, si quiere yo, por cada vez que diga alguna cosa, pues usted me dice que no lleva razón, si quiere, y hacemos ese debate así. Pero creo que no procede. Pero creo que hay que ser serio, que es lo que se ha intentado de decir aquí por parte de los compañeros de corporación. Primero, para tener claro qué es la inflación. Yo no soy economista. Yo hice arquitectura, cosa que a alguna gente le parece mal, por lo menos por lo que veo en algunos comentarios, pero estudié economía un par de años y cosas básicas se daban en la carrera, y se estudió la inflación. Y la inflación es una subida generalizada del coste de la vida por distintas circunstancias, y eso hace que el dinero pierda valor y que pues la economía sufra unas tensiones y lógicamente repercuten en la familia. Eso es de tema 1, ¿vale?, de economía. Claro, hablar aquí de un batiburrillo de cosas sin analizar la situación creo que es el primero de los errores del Partido Popular, porque está claro que las circunstancias, esto es una escalada, esto es un círculo vicioso en el que entra la economía por una serie de circunstancias. Fundamentalmente porque la economía, después de una crisis terrible como es la del COVID, ¿vale?, que parece que fue hace mucho, pero fue hace poco, pues los gobiernos deciden inyectar dinero y animar la economía. Pero a la vez se dan una serie de circunstancias a nivel global, ¿vale?, pero que eso lo sabe todo el mundo. O sea, a nivel global hay problemas de suministro como consecuencia de la pandemia. Luego resulta que hay una guerra con una invasión a Ucrania que repercute en los precios de los combustibles, en los precios de la electricidad, en los precios de los cereales, por ejemplo, y se da la circunstancia de que una economía sobrecalentada, porque coincidiendo que se ha inyectado mucho dinero para que haya consumo, pero hay un déficit de suministro, pues la ley de la oferta y la demanda. Tema 2, ¿vale? Y en la ley de la oferta y la demanda, pues resulta que suben los precios más. Y suben los precios, por ejemplo, de las obras. Suben los precios de las obras. Y le afecta a los particulares y a la administración también, y a la administración también. Y suben los precios de las obras y eso afecta luego, por ejemplo, los suministros como la luz o como el gas, a la producción de otros materiales que, lógicamente, las empresas pues repercuten en subida de precios. Es una escalada. Con lo cual, aquí hay dos medidas que adoptar en dos líneas. Una, en línea de macroeconomía, de intentar enfriar la economía,
que es lo que están intentando los bancos centrales, pues subiendo los tipos de interés, haciendo medidas contra la inflación, y otra medida, que son las que podemos adoptar a nivel local o a nivel nacional o a nivel autonómico, que es la de ayuda a las familias. Ha habido, dentro de esas medidas de ayuda, iniciativas del Gobierno de la Nación que se han aprobado, nos podrán parecer más o menos suficientes, nos podrán parecer más o menos, pero se han adoptado. Ha habido medidas desde el Gobierno local, distintas iniciativas. No conozco medidas de la Junta de Andalucía, conozco votos en contra, pero no ha sido aquí capaz la parlamentaria de reconocer esa situación. Lo ha negado de una forma genérica, medidas que están aquí planteadas similares a la que trae hoy aquí al Pleno, pero no ha explicado por qué votó en contra. Pero dicho de esa forma, hombre, eso de que las subidas de impuestos, de que esto se ayuda a los ciudadanos bajando los impuestos, se ayuda a los ciudadanos de la siguiente forma, como por ejemplo aquí, en Rota, no subiendo los impuestos, no subiendo las tasas e impuestos congelados durante estos años. Sin embargo, el ayuntamiento paga más de luz, paga más de suministro, paga más de combustible, le cuestan más las obras, paga más a los empleados, pero no sube los impuestos. Y eso no es magia, ¿eh? Eso es esfuerzo que se hace por parte de la Administración municipal. Pero claro, eso no lo quiere reconocer, porque el tema es que si comparamos con lo que hace el Gobierno central, eso es lo que hacemos aquí para ayudar a la familia, porque el coste del dinero, pues el dinero pierde valor y el coste de la vida sube. Y nosotros hemos mantenido los impuestos y, por tanto, en la práctica han bajado, que es lo que ustedes reclaman. Háganlo también ustedes donde gobiernan, que lo dicen en la oposición, pero cuando tienen la oportunidad de gobernar, suben los impuestos, como hizo el señor Rajoy cuando tuvo la oportunidad de ayudar a la familia. No solo no las ayudó, aquí se ayuda, se sube el salario mínimo interprofesional, se bajan impuestos que afectan al consumo, se ayuda a todas las empresas a nivel del gobierno y a nivel local. Háganlo donde gobiernan, en lugar de venir aquí a dar ejemplo de nada. En lugar de venir aquí a dar ejemplo de nada. Y por cierto, cada vez que yo le oigo hablar de que sí hay muchos ministros, me llama mucho la atención de que han duplicado los consejeros, los delegados provinciales, los cargos de confianza en la Junta de los últimos 4 años. Hombre, por favor, compárelo usted, es parlamentaria, tiene acceso a los datos. Compare cuántos consejeros, delegados provinciales, delegados territoriales, directores generales había en el año 2018 y cuántos hay con su gobierno ahora mismo. Hombre, es que esto es consejos doy que para mí no tengo, que es una frase que le gusta mucho a la señora Lorente. Vamos a pasar a la votación de la propuesta. Votos a favor de la propuesta. Por poco. En contra. ¿Abstenciones? Pues queda rechazada por mayoría. Pasamos al punto número 5, urgencias. No se traen urgencias a este pleno. Número 6, dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía en el mes de marzo de 2023. Se ha dado cuenta de los decretos del 1 al 31 de marzo del presente ejercicio, números 1131 al 1974. Muchas gracias. Si no hay ninguna cuestión, punto número 7, dar cuenta de los viajes oficiales realizados por el equipo de gobierno. Don José Antonio Medina Sánchez, concejal delegado de Participación Ciudadana de este excelentísimo ayuntamiento, al Pleno de Rota, da cuenta de los viajes institucionales llevados a cabo hasta el 31 de marzo del 2023, con fecha 24 de marzo y destino Madrid, al acto de presentación y entrega de los premios del 7º concurso de Buenas Prácticas Municipales con el premio a la mejora de la convivencia escolar, viajó Laura Almisa Ramos. Muchas gracias. Punto número 8, ruegos y preguntas. Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo tengo 2. Hablando con mis compañeros voy a decir 2, ¿vale? Bueno, uno, ya lo comenté con el delegado, que no está, Jesús López, fue como hace cuestión de 10 días y tiene que ver con uno de los contenedores soterrados, en este caso el de papel y de cartón, que está en la avenida Príncipe con calle Salcillo. Le comentaba al compañero
que la cerradura de ese contenedor, como también he visto que estaban pintando últimamente los contenedores, pues aprovechando que estaban pintando, y además me alertó un vecino del municipio que estaba sin cerradura, estaba abierto, y el peligro que podía entrañar para niños, ¿no? Se lo comenta a Jesús, sí que es verdad que puso provisionalmente algo para cerrarlo, que lo que le puso son 2 cartones encajados para que no se abriera, pero han pasado 10 días y veo que todavía no se ha puesto la cerradura ni nada. Y entiendo también que en el contrato que hay en el contrato de la gestión de los residuos también está el mantenimiento de los contenedores. Entonces rogaría que se arreglara, sobre todo para evitar un posible peligro futuro. Y por otra parte, me gustaría, no sé si a lo mejor se ha contemplado ya cuando se vaya a efectuar la reforma íntegra de la avenida María Auxiliadora, y tiene que ver con el cruce, en este caso cuando se viene de la calle Marconi. El cruce de la calle Marconi, cuando se gira hacia la derecha, he detectado, además que lo cojo todos los días, que el que viene de la calle Marconi quiere girar a la derecha con la avenida María Auxiliadora, hay mucho peligro de choque. Entonces no sé si se ha contemplado algo o alguna modificación para evitar sobre todo eso, ¿no? Que haya cualquier accidente, porque lo he visto, además, todo el mundo sabe que el autobús pasa justo, es entendible también porque se redució los espacios para los vehículos, pero entiendo que también puede pasar con vehículos normales cuando se hace el giro, que ahí todo el mundo de momento están teniendo especial cuidado y especial atención, pero cualquier día puede pasar algo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Es un ruego, más que nada una comunicación. Hace también alrededor de 10 días, justo en la calle Veracruz, donde desemboca la calle Las Almenas, hay un garaje justo enfrente que tiene pues el rebaje típico de los garajes. Justo cuando yo pasaba se cayó una señora, resbaló. Yo lo achaqué más que nada a la acera de la Semana Santa, pero al parecer no había acera. Se resbaló y se cayó una señora bastante mayor. Y he tenido conocimiento que luego se han caído otras 2 señoras. Y entiendo que no solo en ese punto, pero en muchos más sitios, pues quizá ya de tanto pasar, pues se va desgastando el suelo, obviamente, y se podría estudiar o mirar los sitios donde, porque mucha gente como esta señora a lo mejor no ha denunciado, entonces no tenemos conocimiento, pero habría que mirar un poco los sitios, los puntos así un poco negros, que donde esté el suelo resbaloso, echar algún producto con arenoso o algo que haga que no sean resbaladizos, porque la verdad es que justo ahí, con cualquier calzado, porque además lo he comprobado, te caes, que te caes joven, mayor, y obviamente las personas mayores, en una caída de esa, pues su futuro depende muchas veces de una caída de ese tipo, ¿no? Así que simplemente más que nada para comunicarlo y que puedan localizar parte de ese garaje, porque hay otro creo un poco antes y pasa también lo mismo, ¿de acuerdo? Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular. Sí, una pregunta. Hace un año, cumplía en el mes de febrero, se había sacado de forma provisional el servicio de patines en nuestra ciudad. De patinete eléctrico. Entonces, queríamos saber, no lo hemos podido ver en la página de transparencia, no sé si habrá algún error, pero saber en qué situación estaba ese tema, si ya se había sacado a licitación el nuevo contrato, por cuánto tiempo, o si ya estaba adjudicado de nuevo el servicio en su caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, buenas tardes a los compañeros y también a las personas que nos siguen desde las redes y desde el Salón Capitular. Lo mismo una pregunta. Y estábamos preguntándolo porque así también nos lo hacen llegar a nosotros, que cómo sigue el tema del mobiliario de los vestuarios de las forestales. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bien, entiendo que casi todos son ruegos. Los contenedores vamos a trasladar inmediatamente, que en este caso he anotado Avenida del Príncipe con calle Salcillo, que se repare lo que es la cerradura. Los contenedores se mantienen por la empresa municipal, o sea que se da traslado al servicio y entiendo que no habrá mayor problema en resolverlo cuanto antes.
del tema de calle Marconi y el giro hacia la derecha, efectivamente hemos apreciado que se mete mucho el morro de los coches y que tenemos que ver luego en el tratamiento final con el pavimento todo al mismo nivel cómo se puede resolver. Lo hemos comentado con los técnicos, lo volvemos a trasladar, obviamente, porque es verdad que es una de las cuestiones que tenemos que tratar un poco como mejora para esa solución en ese cruce, para evitar que haya algún golpe con los coches que vienen desde fuera hacia el centro. Con respecto al rebaje del acerado, ahí también en calle Veracruz hemos visto que hay puntos que igual, por el tipo de losa además, que es una losa que no es antideslizante, la piedra esta San Cristóbal, que se puso, es verdad que muchas aceras del centro, que se combina con losas de chino, pero como pise y en el suelo húmedo una losa de esas son resbaladizas, y ahí si hay zonas inclinadas que puedan correr riesgo, pues lo intentaremos cambiar para que se resuelva esa cuestión, lo trasladamos igualmente también. Con respecto al tema de los patinetes, había una prueba piloto de 3 empresas, una se ha retirado, las otras 2 tenemos previsto en estos días sentarnos para ver cuál ha sido el resultado de la prueba piloto. No hay licitación en este caso, lo que entendemos un poco como alternativa es una especie de licencia, una cuestión que es un servicio que no se presta al ayuntamiento. Una especie de ocupación de vía pública previa licencia municipal, como por ejemplo se ha hecho con el tema del tren turístico. Por tanto, iríamos por esa línea y evidentemente también pues habría que trasladar el coste de la ocupación de la vía pública, pero tenemos previsto sentarnos con las 2 de las 3 empresas, 2 que son en principio las que tienen idea de continuar, plantearle esta situación y a raíz de esa reunión pues ya abordaremos lógicamente qué línea de trabajo continuar. Y por último el tema de movilidad forestal pues está pendiente de contratación. Estaba pendiente de la asignación del crédito, que creo que además estaba previsto en el presupuesto. Preguntaré en qué situación está para que eso se pueda desbloquear. Y si no hay más cuestiones, se levanta la sesión. Muchas gracias.